El episodio que vas a escuchar a continuación se grabó antes de la Dana de Valencia. Por esa razón, aunque hablamos de alimentación en situaciones de vulnerabilidad, no hacemos referencia a esta tragedia. Si hubiésemos grabado después, este sería el ejemplo preciso de qué es una emergencia que necesita de una respuesta inmediata, a diferencia de las situaciones crónicas de necesidad. La prioridad en los primeros momentos es asegurar la supervivencia y cubrir necesidades inmediatas, dejando en un segundo plano el perfil nutricional de los alimentos ofrecidos. Sin embargo, la asistencia posterior a estos primeros momentos, y que en ocasiones debe ser sostenida en el tiempo durante periodos prolongados, sí debe contemplar la calidad nutricional de los alimentos que se ofrecen. Sin más, os dejamos con el episodio. Estás escuchando A la Guerra con una Cuchara, el podcast semanal de Beatriz Robles y Laura Caorsi. Aquí hablamos sobre alimentación y nutrición con una mirada independiente y transversal, desde el periodismo, la sociología y la ciencia. Somos una mezcla ecléctica, una periodista y una tecnóloga de alimentos y dietista nutricionista con perspectivas complementarias pero convergentes. Queremos que conozcas distintos ángulos de la alimentación y sus aristas con una visión social, lejos del ruido de la publicidad y de la desinformación que campa a sus anchas. Acompáñanos en esta batalla en la que nuestras principales armas son un café, una cuchara y un buen racimo de palabras. Bueno, Laura Caorsi, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Beatriz Robles? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo y hemos armado las cucharas para el capítulo de hoy. Sí. Es un episodio intensito. Hoy estamos un poco beligerantes, sí. Sí, nos hemos pertrechado con nuestras mejores armas, ya sabemos, ¿no? La cuchara, el café y el racimo de palabras. Sí. Y vamos a hablar de un concepto que es el chabolismo alimentario. Uh-huh. Es un concepto que, claro, puede ser un poco difícil de captar porque es que lo has desarrollado tú. O sea, eres como una maga de las palabras. Captas ideas y las transformas en conceptos, que es algo absolutamente fundamental porque de verdad lo que no se nombra no existe. Es que es muy importante. Nos puede sonar extraño, poco conocido, pero en cuanto empecemos a desarrollarlo estoy segura de que todas nuestras oyentes, todos nuestros oyentes van a identificar perfectamente de qué estamos hablando. Totalmente. ¿Y qué consecuencias tiene? Que esa es otra. ¿Qué consecuencias tiene el chabolismo alimentario? Quedaos con este concepto. Pues bueno, mira, lo primero, para las personas que no nos están escuchando desde España, sino desde otros países, una chabola, ¿no? Porque vamos a definir esto, una chabola es una vivienda precaria, ¿no? Pequeña, que está construida con materiales poco resistentes, digamos. Creo que la palabra más fácil para que todo el mundo sepa de qué estamos hablando sería la favela, ¿no? Uh-huh. De Brasil. ¿no? O sea, sí, tengamos eso se en identifica mente, ¿no? claramente. Sí, que sería pues esto, ¿no? El chabolismo alimentario, la favela alimentaria, ¿no? Vamos a quedarnos con esta idea. Una infravivienda, una vivienda que no cumple los requisitos mínimos de habitabilidad, pero que puede servirte en un momento dado para evitar que estés en la calle. Exacto, de eso estamos hablando. ¿Es mejor que nada? Sí. Bien. Claro, justo. Es que cuando lo estás comentando y cuando hemos preparado este programa, había un caso que es el paradigma del chabolismo alimentario y que estoy segura de que todo el mundo va a reconocer, o a lo mejor incluso se os ha venido a la cabeza cuando hablábamos de esto, que son las pizzas de Ayuso. Las pizzas de Isabel Díaz Ayuso en plena pandemia. Por contextualizar un poco. Aquí nos falta música épica, ¿no? Aquí. Es tan terrible. Sí, y es una cosa tremenda. Por si alguien está un pelín descolocado, recordemos, marzo de 2020, en plena pandemia, lo más duro del confinamiento. Había, lógicamente, muchísimas familias muy vulnerables que necesitaban una asistencia, familias con niños que se habían quedado sin comedor escolar. ¿Cuál fue la solución que se le ocurrió? Ocurrencia creo que no es adecuado. ¿Cuál fue la solución que diseñó la presidenta de la Comunidad de Madrid?
bueno, puedes hacer un acuerdo con una cadena de comida, con varias cadenas de comida rápida, para que sirviesen los menús a estos niños. El valor nutricional de los menús, pues el que podemos imaginar de este tipo de cadenas de alimentación en las que, como decimos muchas veces, la recomendación es, bueno, pues vete de vez en cuando, pero cuanto menos mejor. O sea, no es una alimentación que pueda ser la base de la dieta de nadie, ni por supuesto puede formar parte de la cotidianeidad hasta el punto de ser la comida principal diaria de muchos niños. Y bueno, y hay que decir que hablamos aquí que eran 11.500 niños, me parece recordar, y que estos menús se sirvieron durante un mes y medio. Mes y medio, ¿no? Cada día. Cada día, sí, cada día. Cada día, ¿no? Que esto fue la comida principal de niños en situación de vulnerabilidad, como tú decías antes, que, bueno, yo ahora te estaba escuchando y ¿te acuerdas del episodio en el que hablamos de los desiertos alimentarios, de las ciénagas alimentarias y todo esto? Bueno, claro, en España lo mencionábamos entonces y lo traemos de vuelta ahora, ¿no? En España tenemos situaciones y espacios donde esto ocurre, ¿no? Y hay datos que nos hablan de que, claro, hay población vulnerable en nuestro país. Y es una población a la que si tú además, como institución o como Estado o como organismo público le vas a ofrecer unos alimentos, bueno, pues deberías procurar mejorar lo que hay, que de arranque o de punto de partida no es del todo bueno, ¿no? Por ejemplo, mira, te voy a contar de un estudio que es de este año, de 2024, que se hizo en el Instituto Universitario de Alimentación y Sociedad de la Universidad CEU San Pablo. Genial, contextualicemos porque a veces no somos capaces de cuantificar qué es lo que está pasando, cuál es la vulnerabilidad. ¿Se pasa hambre realmente en nuestro país, en un contexto como el nuestro? Sí, o sea, se pasa hambre. De hecho, según este estudio, hay niños que se van a la cama con hambre, o sea, que se van a dormir sin haber cenado, 1 de cada 4. Hablamos de hambre, es decir, de no tener cubierta una de las necesidades básicas más primarias que tenemos. Sí, sensación de hambre, lo que todos podemos identificar como hambre, como no estar suficientemente alimentado, ¿no? Bueno, pues este estudio que se hizo con menores en situación de vulnerabilidad, pues detectó esto, ¿no? Que la cuarta parte se iba a dormir con hambre. ¿La cuarta parte de los niños? Sí, 1 de cada 4. Madre mía. Es que me quedo sin palabras, de verdad. Pero esto, fíjate que esto que es muy tremendo, sobre todo si estamos pensando en un contexto más bien de abundancia, ¿no? Como el que nos rodea aquí, esto no es lo más tremendo, ¿no? Lo más tremendo es un concepto que manejan en este estudio, que es el del hambre oculta, que es el de la malnutrición, ¿no? Que no es tanto el hambre de me hace ruidito la tripa y me he ido a la cama sin cenar, sino que es niños que tienen acceso a alimentos, pero que no son alimentos suficientemente nutritivos. Por eso te preguntaba si te acordabas de lo que habíamos hablado en este otro episodio, ¿no? Claro, porque hablamos precisamente de alimento nutritivo, es decir, alimentos que tienen una buena densidad nutricional. Claro. Que por cada kilocaloría que nos aportan también muchos nutrientes. De nada nos serviría o nos sirve tener alimentos muy energéticos, que es el caso, como comentas, del hambre oculta, si no vienen acompañados de nutrientes interesantes, si no tienen vitaminas, minerales, fibra. Exacto. Entonces, en este estudio se habla de que hay un consumo de hidratos de carbono y de grasas que están muy por encima de lo recomendado, mientras que la ingesta de algunas vitaminas, por ejemplo, la B5, la B8, la B9, la D, la E, ¿no? Y de algunos minerales como el calcio, el magnesio, el hierro, yodo o zinc, que presentan insuficiencia. Hablamos de esto y hablamos de niños que la mitad de estos chavales no consume fruta todos los días, el 71% no consume verduras todos los días, 1/3 va a restaurantes de comida rápida por lo menos una vez o más a la semana, el 25% consume dulces o golosinas varias veces al día. Todo esto estamos viendo que es una dieta muy alejada de lo que consideraríamos una dieta saludable. Exacto. De ahí ese hambre oculta, claro, es que esto aparece, estas deficiencias. Claro, porque no hay una sensación de hambre ni tampoco una apariencia a la que estamos acostumbrados, ¿no? La apariencia de hambre de una persona que está escuálida, que dices, uy, te daría, no sé, te pondría aquí un guiso, un puchero y te alimentaría, ¿no? Que te falta. No. O sea, estamos hablando de niños que pues tienen una ingesta calórica muy, muy elevada, pero con una pobrísima ingesta nutricional. Cuando pensamos en este tipo de poblaciones, tenemos que pensar también en cuáles son las políticas públicas que se diseñan o que se establecen para poder resolver problemas, como pasó, como tú decías, en la época del COVID y del confinamiento. O sea, tú tienes que tener en cuenta que este es el público receptor de esos menús que tú vas a dar. Y esos menús, como tú decías antes, eran pizzas industriales, ¿eh? Porque una pizza puede ser muy sana si la sabemos hacer bien, pero estamos hablando de unos menús de cadenas de comida rápida que se vienen a sumar
pues a una dieta que, bueno, como estamos viendo, no es la mejor, ¿no? De manera habitual. Es un poco la idea de que si eres pobre, tienes derecho al asistencialismo, es decir, a que te asistan, Sí. asistencialismo alimentario, pero no tienes por qué tener derecho a una buena alimentación. Es esa la idea que está por debajo, ¿no?, de este tipo de decisiones. Recordemos, desde instituciones públicas, es decir, desde los organismos que se supone que están velando por la salud de la población. Por la salud, por el bienestar, por un disfrute bien entendido también, ¿no? Y claro, es lo que tú dices, hay una responsabilidad, por supuesto, institucional. No vas a dejar que la gente se muera de hambre, pero claro, luego cuando tú decides cuál va a ser ese menú, en qué va a consistir, cuando lo bajas a lo concreto y tomas la decisión de hacer un menú que son unas pizzas o me da igual, cualquier cosa equivalente, ¿no? Y tomas la decisión de meter comida rápida en lugar de un menú bien estructurado, bien planteado, que tenga en cuenta la variedad, que tenga en cuenta la incorporación de alimentos que sí son interesantes, ¿no?, para los niños, que además, recordemos, están en fase de crecimiento, o sea que necesitan alimentarse, si cabe, más adecuadamente que, bueno, pues los que tenemos otra edad, ¿no?, y que ya hemos crecido, ¿no?, por lo menos hacia arriba, ahora crecemos para los costados, pero bueno, quiero decir que cuando tienes este público tienes que tener en cuenta esto. Por supuesto, es que son personas especialmente vulnerables porque dependen primero de los adultos que estén a su alrededor. Y si a su vez esos adultos dependen de una institución pública, es una doble vulnerabilidad. Dependen doblemente de las instituciones públicas. Y entonces hay una idea que has dejado entrever y que a mí me obsesiona, que es la idea de que se pueda ejercer el control sobre lo que come una persona a través de decisiones de las instituciones públicas. Sí. Decido lo que comes lo que yo te dé. Y, por ejemplo, también pasa en instituciones públicas u otras, por ejemplo, ONGs, que también admiten la participación de la ciudadanía, de la parte pública y de la industria, pero también de la ciudadanía, como pueden ser los bancos de alimentos, ¿no? Y es cuando uno tiene el derecho o la libertad de decidir qué es lo que va a donar para que a su vez lo coma otra persona. Es este poder, ¿no?, de tomar una decisión por otro, de tutelar de alguna forma la dieta de otras personas. Es exactamente eso, porque cuando se hacen estas campañas de los bancos de alimentos o cuando los bancos de alimentos, que por supuesto hacen una labor encomiable, pero que a lo mejor hay que replantear un poco el modelo, porque cuando reciben, por ejemplo, alimentos de la industria alimentaria, bien porque se donen libremente, bien porque haya un exceso de stock, bueno, por las razones que sean, recibe lo que recibe. La industria alimentaria decide qué es lo que dona y decide por qué lo dona. Y una industria que fabrique galletas va a donar galletas. No puede donar otra cosa, no puede donar acelgas. Exactamente. Y incluso cuando la propia población, cuando se hacen las campañas estas, ¿no?, las personas, tú vas al súper y tienes ahí pues un stand, puedes donar y demás. Las campañas de Navidad, por ejemplo. Eso es, que ahora sí que se nos aproxima, ¿no?, ese tiempo. Y claro, tú tomas esa decisión, pero muchas veces tomas esa decisión sin tener en cuenta todos los valores nutricionales o el bienestar de la otra persona, ¿no? O sea, las tomas, por ejemplo, dices, vale, algo que no se eche a perder. Eso es, sí. Es un criterio, eso es un criterio, ¿no? Que sean alimentos, bueno, que se puedan mantener en el tiempo, que duren, porque van a ser transportados, que no sean congelados, ¿no?, que sean fáciles de comer, de preparar, ¿vale? Pero muchas veces tomamos decisiones que están enmarcadas en esto de, bueno, por lo menos algo, ¿no? Por lo menos que coman algo, por lo menos darles algo, sin atender al qué. Fue uno de los argumentos claves con las decisiones de la pizza para sustituir al comedor escolar. Por lo menos que coman algo. Frente a este modelo de bancos de alimentos también se ha propuesto otro, por ejemplo, tarjetas cargadas con dinero para que puedas ir al súper, de manera que esas familias vulnerables tienen como un doble beneficio o se liberan de dos perjuicios. Uno, el hacer cola en los bancos de alimentos, por ejemplo, ¿no? El estigma, el estigma de ir a un banco de alimentos que para muchas personas es muy duro de superar y que no acuden en ocasiones precisamente para que no se vea que están en ese estado de necesidad. Claro. Eso por una parte, les libra de ese estigma. Por otra, les da independencia, les da autonomía. Si te encantan, no sé, los garbanzos cocidos, pues compras más garbanzos cocidos. Si te encantan los lácteos o te encantan los yogures de postre, compras yogures y compras la fruta de ese día, de temporada, o 2 tabletas de chocolate, porque te priva y es difícil a lo mejor que las puedas tener en otro tipo de modelos, ¿no? O sea, tú decides, tienes autonomía, tienes independencia.
Sí, tomas el control de tu propia alimentación, ¿no? Que es lo que hacemos el resto de las personas que afortunadamente no tenemos que depender ni de un banco de alimentos ni de ningún otro tipo de institucionalización de nuestra dieta, ¿no? O sea, tú tienes el control sobre tu alimentación. Sí, exactamente. Y sabes que a mí me parece terrible. ¿Cuál es uno de los argumentos en contra de estas tarjetas para que compres en el súper? Para que las familias, las personas vulnerables compren en el súper. Vamos. Que se lo van a gastar en vete a saber qué, en cosas que no merezcan la pena, que no sean nutritivas, que no sean saludables. Que a lo mejor no eligen bien qué comer. Que no eligen bien. Es increíble. Es súper clasista, es súper clasista. O sea, es terrorífico lo clasista que es para con las personas más vulnerables, que es que me recuerda de verdad a los argumentos que oíamos hace años de no, es que no doy dinero a esta persona que está pidiendo en la calle porque igual se lo gasta en vino, es que el otro día estaba borracho, es que, pero bueno, pero esa carga moralizante que aplicamos sobre otras personas que están en situación de vulnerabilidad, pero ¿quiénes nos creemos que somos? Es que me parece terrible esa doble vara de medir de si tienes recursos puedes elegir, si no, controlo yo lo que comes tú. Algo tan íntimo como la dieta, o sea, las preferencias alimentarias. Sí, porque además es como que se espera lo que podría ser la dieta obediente, ¿no? Y la dieta de la contención, la dieta equilibrada, la dieta de la moderación, de estas cosas que hemos venido hablando, ¿no? A lo largo de esta temporada, se espera esa suerte de virtud, ¿no? La virtud del pobre, la virtud del que no tiene posibles, que se comporte de una determinada manera, que coma de una determinada manera, que no pueda ejercer su libertad más absoluta en algo tan íntimo como decías tú, como bueno, lo que quieres comer. Y es que hay una idea subyacente que me parece terrible, que es ejercer el poder sobre quienes están debajo de ti, sobre los más vulnerables, sobre quien tiene un punto menos de privilegios que tú. Tú eres un privilegiado en este aspecto porque puedes permitirte comprar la comida que quieres, puedes permitirte donar, o sea, tienes suficientes recursos como para compartir una parte, sí. Pero ejerces un poder sobre los de abajo. Me parece tan horrible, una forma tan perversa, tan manipuladora de estar en la sociedad y de ver a los que están por debajo de ti. Es que es como batallar contra los que están debajo en vez de batallar contra los que están arriba. Pero por favor, rompamos los privilegios de arriba, no machaquemos a los vulnerables. Bueno, pero esta cosa, ¿no? de infantilizar de alguna forma al que tiene menos, lo que nos lleva a sentirnos con cierto derecho sobre no solamente a elegir, porque vale, tú vas a donar y bueno, pues compras lo que te parece y donas lo que te parece, ¿no? Y hasta ahí todo perfecto. El punto perverso, el punto complicado de esto es el siguiente, es cuando tú juzgas al otro con las elecciones que hace o evalúas con una severidad mayor a esa persona que tiene menos que tú. Que pasa un poco también con las personas que tienen obesidad, por ejemplo, ¿no? Que se las juzga de una manera mucho más severa, ¿no? Según qué están comiendo. Que si está comiendo ensalada, mira, que está comiendo una ensalada y no le sirve para nada y no sé qué y no sé cuántos. Pero si está comiendo un donut, ¿no te das cuenta que eso es malo para tu salud y tal? ¿Eso no se lo dices a una persona que tiene enormopeso? No, y además piensas de fondo, claro, mira cómo está, si es que con esa dieta no se cuida nada, no mira nada por su salud. Pero ¿quién eres tú para mirar, para creerte capaz de juzgar las elecciones de otras personas sin tener en cuenta absolutamente nada? En este caso, cuando hablamos de personas más vulnerables, de infantilizarles, a la gente que vive en la pobreza, a la gente que vive con menos recursos, les infantilizamos como que no fueran capaces de tomar buenas decisiones, como que su criterio estuviese alterado por las circunstancias socioeconómicas, que claro que las circunstancias socioeconómicas influyen, pero estamos hablando de personas adultas, de personas que tienen criterio y sobre las que no sabemos nada. Y además, más te digo, que pensamos que no tienen la capacidad suficiente para tomar buenas decisiones, pero también estamos pensando que no tienen el derecho de tomar malas decisiones. Además, si quieren, como tú o como yo, como cualquier otro. O sea, es como, no, como eres pobre, entonces no puedes elegir mal. Efectivamente. No puedes decidir mal. Tienes que comportarte de manera ejemplar, ¿no? O sea, tú tienes que ser aquí, no sé, estar estoico en tu pobreza y bueno, y mantenerte, no sé, incorruptible frente a todo esto y aceptar de buena gana lo que te viene dado y no elijas mal. Sí, el buen pobre. Y Eso es. Esto se da también con todos los grupos minoritarios, con todos los grupos vulnerables. Se espera esto. Es decir,
hay factores identitarios, por ejemplo, que nos atraviesan. Tú y yo somos mujeres, formamos parte de un colectivo que es más vulnerable que el colectivo de los hombres, por ejemplo. Entonces, en un trabajo se espera siempre unos estándares mucho más altos. No se nos deja fallar. Tenemos que estar siempre demostrando que estamos a la altura. Esto lo hablan también las personas racializadas. Las personas racializadas, si se portan bien, con todas las comillas que esto implica, si se portan bien, es lo que se espera de ellas. Son obedientes, cumplen con los estándares. Si una persona racializada se sale de los estándares o tiene un comportamiento que puede ser antisocial y que puede ser juzgable, primero es una persona racializada que ha cometido un delito, por ejemplo, o que ha seguido un comportamiento antisocial. Es una persona racializada y desobediente. No se espera eso, se espera que sean invisibles, que pasen desapercibidos, que se integren, que formen parte de lo que se considera socialmente correcto. Y esto pasa con todos los colectivos y también con las personas vulnerables. Es que si te pones a pensar, cuando hablamos de receptores, de la beneficencia, de ayudas y demás, ¿no? En este caso, ayuda alimentaria, o sea, para ser receptor tienes que ser un recipiente, ¿no? Entonces eres un depositario de una serie de decisiones que se han tomado para ti y una serie de expectativas que se ponen sobre ti, sí, ¿no? Eres, pues eso, un recipiente. Exacto. Es interesante pensarlo de esta manera, ¿no? Y sobre todo es interesante pensarlo de esta manera cuando pasamos a la parte institucional. Y volviendo a lo que hablábamos al principio de las pizzas, que eso fue una decisión institucional puramente, porque es una política pública, cuando se toman estas decisiones, pero se hacen sobre esta dicotomía de, bueno, o es esto o es nada. Mejor esto que nada, si al menos comen algo. Y además es que es un argumento que es tramposo y Bueno, es falaz, sí. Es absolutamente falaz. Partes de la hipótesis, eres una administración y partes de la hipótesis de que las personas vulnerables no saben hacer elecciones alimentarias saludables. Entonces, como administración pública, les tutelas y les das alimentos insanos. Entonces, la tarea que te crees que debes tener, que te autoatribuyes de educación alimentaria porque no saben hacer buenas elecciones, es que es nefasta. O sea, las referencias que estas personas van a tener si salen del ciclo de vulnerabilidad va a ser el de los alimentos que le has dado como institución pública que estás legitimando este tipo de dieta. Exactamente. Partiendo, ya digo, de una hipótesis falaz, o sea, de que las personas vulnerables no saben hacer elecciones alimentarias saludables, entonces yo los tutelo. Claro, pero entonces te colocas en esta falsa dicotomía que está ahí, a ver, que es una cosa como súper extendida socialmente, hablamos mucho de esto, bueno, por lo menos que coman algo, ¿no? Así no se mueren de hambre, así. Sí, esa falsa dicotomía, que fue además el argumento básico que se utilizó con las pizzas famosas. Claro, pero el asunto es que ese argumento, ese razonamiento puede tener sentido en una situación límite, extrema y puntual. Porque, bueno, podemos decir que el tema del confinamiento, que fue una cosa repentina, que no estaba prevista, que en ese momento se tomaban las decisiones como se podían y demás. Bueno, repentina, imprevista, de acuerdo. Que ofrezcas pizzas la primera semana porque es lo primero que se te ocurre. Sí, una solución de urgencia puntual. Vale. Sí. Bien. Pero estamos hablando aquí de que fueron 7 semanas. Y estamos hablando de que las empresas de alimentación eran servicios básicos y siguieron proveyéndonos. Es decir, íbamos al supermercado y teníamos para comprar. Es que había alternativa. Había alternativa. Exactamente. Es que ahí radica la raíz, valga la redundancia, la falsedad de esta hipótesis. Es que es una falsa dicotomía de manual. Es que muchas veces se nos pone ante estas cuestiones, ¿no? Estoy pensando, personas vegetarianas o veganas, ¿y qué se les dice? Se les pone ante la tesitura de ¿y si estás en una isla desierta y aparece un ternero, no te lo comes? A ver, pero que no estamos en ese contexto. Pues claro que me lo como. Claro que en una isla desierta tengo que sobrevivir. Estoy en una situación límite, extrema, en la que mato al ternero. Te cortas un pie y te lo comes o lo que haga falta. Efectivamente, es que de hecho hay un relato corto de Stephen King que se llama Superviviente que va precisamente de eso, o sea, un náufrago en una isla en la que no hay absolutamente nada y acaba comiéndose partes de su propio cuerpo, pero no estamos hablando de eso. Pero es que no estamos ahí, claro que, bueno, yo pensando, por ejemplo, no sé, ahora que hace poco más o menos, ¿no? Pero que es bastante reciente el estreno de la película La Sociedad de la Nieve, que tanto dio que hablar. Sí. Bueno, claro, es que no estamos en un avión en mitad de los Andes donde tienes que comerte los cadáveres de tus amigos. O sea, no es que no estamos hablando de eso. ¿Es algo que harías normalmente? No, claro que no. Claro que no. Y pensar de esa manera
en un contexto, en un país en este caso, que tiene recursos alimentarios, porque otra cosa no, pero el sistema alimentario de España es muy robusto y es muy bueno. Y se vio precisamente durante la pandemia. Que resistió absolutamente todo, bueno, menos el papel higiénico, que no se come, pero quiero decir que lo resistió todo y nos dimos cuenta de la robustez que tenía. Es que querías un tipo de fruta y tenías ese tipo de fruta. O sea, Claro. Es que teníamos hasta para elegir dentro de categorías de alimentos diferentes. No había escasez, no había desabastecimiento, no había problemas en los supermercados más que puntualmente, pues eso, papel higiénico o unas legumbres que te gustasen que se habían acabado. Vale, no pasa nada. Cogías las de al lado, ya está. Pero teníamos eso y de hecho tenemos tenemos otras muchas cosas que habitualmente no vemos, pero que están ahí, ¿no? Porque hay empresas de catering que tienen dietistas nutricionistas en su plantilla que diseñan unos menús. Bueno, el mismo personal que trabaja para los comedores escolares, que eso sí que está pautado, qué es lo que se da, qué es lo que se ofrece, con qué frecuencia, con qué cantidad. Todo este conocimiento, todos estos recursos, todo eso estaba y está. Sí, y podían estudiarse, diseñarse y ofrecerse menús saludables, nutritivos. Bien planteados y ricos. Y ricos, porque uno de los argumentos que, madre mía, un niño harto de estar en casa agradece una pizza. Esto lo dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid en la Asamblea, en sede parlamentaria. Dicen que si yo le daría esta comida a mis hijos, hombre, yo creo que a un niño que le den una pizza no creo que sea un problema. No es un problema, creo que los niños que están en sus casas confinados y hartos de estar ahí tengan que aguantar los menús que le podrían poner sus señorías de Podemos, que a lo mejor son los menús de Venezuela, que es nada. Para ustedes era basura, para esos padres no era basura. Y cada vez que ustedes hablan de esa manera, insisto, no me ofenden a mí, les ofenden a ellos. Ensalada mediterránea, pops de pollo, con una bebida, hamburguesa de pollo infantil con patatas otro día la pizza, que a ustedes seguramente no les guste y no se las hayan comido en la vida, pero las personas con Coca-Cola. Pero bueno, a los ciudadanos también de vez en cuando y a los niños, algunos, a mí yo juraría que el 100% de los niños les encantan. Y si es temporalmente y es de una manera excepcional, como les digo, pues a lo mejor también. Que les apuesto lo que quieran a que el niño primero se comía la pizza y ya contra su voluntad la ensalada. Unos días sándwich, que no creo que a ningún padre les pareciera mal, porque yo juraría que todos los padres durante estas duras semanas de confinamiento alguna pizza y algún sándwich seguramente le hayan dado a sus hijos, pues también los llevaba este menú. O sea, la construcción del hedonismo, el escape a través de los alimentos en un momento duro para todos, recurrir a la comida como refugio y avalar esta idea de comida como refugio desde las instituciones públicas. Volvemos, es que desde las instituciones públicas. Claro, es que es eso, porque fíjate que es comprar el marco y hablamos mucho sobre marcos nosotras en este podcast, ¿no? Pero es comprar la idea de este marco de la comida como fuente de felicidad, fuente de placer, cosas que mereces, el escape, el relax, todo esto. Hago un inciso, determinada comida. Determinada comida, sí, perdón, determinada comida. Determinados productos alimenticios. Siempre hablamos de lo mismo. Sí, cosas que se comen, cosas comestibles. Eso es. Bueno, entonces tenemos ese marco y resulta que lo compramos, pero ya no a nivel individual, que eso, bueno, pues vale, lo podemos comprar a nivel individual, sino a nivel institucional y con eso construimos una política pública. Tomamos unas decisiones sobre un conjunto de personas, un conjunto numeroso de personas que además están en situación de vulnerabilidad. Este es el peligro, ¿no? Esta es la situación en la que nos encontramos muchas veces cuando estamos comprando estas ideas que parece que no estuvieran los marcos invisibles, ¿no? De los que hemos hablado otras veces, pero que están ahí y que, por ejemplo, impidieron que la gente, no sé, se rasgara las vestiduras cuando se tomó esta decisión. O sea, los dietistas nutricionistas sí, estaban ahí todos como que esto es una barbaridad, esto no puede ser, pero en general era como, bueno, pero es que coman algo, ¿no? Pobrecitos, que si encima les están dando algo de comer y encima está rico y es bueno y además pues tienen un momento agradable en mitad del confinamiento, pues estupendo. Y este era el razonamiento que seguía una parte de la ciudadanía importante. Bueno, y la idea que se transmitió también en aquella intervención parlamentaria, que yo creo que se nos ha grabado a fuego, era de ustedes son unos aburridos porque están criticando esto. Ustedes son aburridos, son personas amargadas, son personas grises, son personas que no disfrutan de la vida. O sea, es que compra absolutamente todo. Todos los marcos, esa cooptación de la idea
de que el placer en los alimentos solo se obtiene a partir de esos determinados alimentos, que siempre son los mismos, siempre son los mismos alimentos insanos, como si no se pudiera obtener placer de alimentos saludables. Los alimentos saludables son aburridos, son para personas grises, austeras, cuadriculadas, que no se salen de la dieta, y sin embargo los otros son la alegría, el disfrute, el hedonismo. Sí. Está comprando todo. Iba a decir la alegría de la huerta, pero no. No. La alegría de la huerta precisamente, ¿no? Justamente no. Pero claro, también hay que pensar en cómo se presentan esos alimentos. Si estamos hablando de niños, como hablamos en este caso, bueno, lógicamente, es que una lechuga no va a poder competir con unas pizzas, ¿no? Bueno, aunque al cabo de, 7 semanas comiendo pizzas igual sí. Pero tienes que pensar en cómo presentar esos alimentos de una manera que sea también atractiva para los niños y para que su paladar se acostumbre a disfrutar con el sabor de los alimentos, de las frutas, de las verduras, de una serie de alimentos básicos, nutritivos, buenos, que son necesarios para estar correctamente alimentados, pero que tienen que estar presentados de una forma que sea atractiva, ¿no? Unas acelgas rehogadas que no saben a nada y encima están pasadas, Claro, y así, tienen un color claro. horroroso. Y un aspecto y una textura que no. Y fíjate, frente a los alimentos diseñados, que hablábamos en el capítulo anterior del Bliss Point y todo esto, claro, ¿cómo vamos a competir ahí? No, es que no se puede. Y que son además homogéneos, que siempre obtienes lo que esperas de ellos, los compres cuando los compres, que aguantan muchísimo tiempo. Y claro, no puede competir, pero es que eso también hay que cuidarlo en una alimentación. A nadie nos gusta que nos pongan, no sé, unas verduras pasadas de cocción. Hay que ofrecer platos sanos, pero también platos que conquisten el paladar en términos de sabor, en términos de textura. No es tan difícil. Es decir, tampoco estamos pidiendo una utopía pensando que tenemos que hacer virguerías muy locas con los platos. No, es presentarlos bien, es alinearlos bien, es simplemente eso, o sea, esas acelgas tristes, pasadas de cocción, con los restos de la huilla por debajo, pues no le apetecen a nadie. Claro que no le apetecen a nadie, pero a lo mejor unos guisantes con jamón sabrosos, una tempura de verduras, una tortilla de calabacín, pues sí. Claro, totalmente. Además, fíjate que ahora que recuperabas algunas de las ideas que se habían soltado cuando fue este debate encendido, ¿no? en la Comunidad de Madrid a propósito de estos menús, hay una frase también que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid que fue: no creo que sea un problema que a un niño le den una pizza, ¿sabes? En singular. La parte por el todo, absolutamente. Claro que no es un problema que a un niño le den una pizza. Y te diría, ni que a 11.500 niños les den una pizza, ¿no? Claro que no. Claro, o sea, no, porque también tiene cabida ese tipo de productos, tiene cabida en una alimentación, en el conjunto, una alimentación más amplia, pero lo que no puede ser es que esto sea la comida. La norma. La norma, porque tú cuando estás planteando unos menús no solamente estás alimentando a la gente, es que estás dando educación alimentaria. Tú lo decías antes, ¿no? Estás validando de alguna forma qué tipo de alimentos, qué tipo de productos son los que son aceptables desde un punto de vista nutricional para ser la base de tu dieta. Para crecer y para estar correctamente nutrido. Exactamente. Entonces tú estás haciendo una labor de educación alimentaria, en este caso sería deseducación alimentaria, ¿no? O sea, porque no estás educando nada, estás diciendo, mira, si tienes hambre, si estás aburrido, si estás en tu casa, si no tienes nada que hacer, si no tienes buenos recursos, pues te compras una pizza. Lo arreglamos con una pizza. Eso es un lema real de una marca de pizzas. Todo te va fatal, lo arreglamos con una pizza. Es de estos marcos estamos hablando, de estos marcos que, insistimos, son invisibles, aceptamos. Claro que la comida como recompensa, pues claro que sí. Hoy he tenido un día súper duro. Venga, hoy ceno algo rico, me lo merezco. Este tipo de reacciones o de relación con la comida, que es absolutamente normal y que todos lo hacemos, sí, claro, puede tener cabida dentro de un patrón alimentario, general, saludable. Claro que tiene cabida y claro que todos lo hacemos. Lo que no puede ser es que sea una norma. Como estamos recluidos en la pandemia, todos los días esto, porque es el único momento de felicidad, ¿no? Entonces la comida se vincula inevitablemente con castigos, con recompensas, con emociones que no tienen nada que ver con la alimentación. Exacto, con el escape, con el refugio que decías tú antes, ¿no? Que es asignarle a la comida unos valores que van más allá del cómo no como, me alimento, no me alimento, tengo hambre, no tengo hambre, ¿no? Sino que son otras cosas y que trascienden la propia elección. O sea, que no estamos hablando aquí de una elección personal. Por ejemplo, tú, Beatriz, puedas decidir esta noche comerte una pizza porque te apetece, porque has tenido un día horrible y tengas ganas de comer. Vale, eso es una decisión personal.
que está sujeta e inscrita en unos marcos, ¿no? De los que hablamos muchas veces, pero es una decisión personal. Pero aquí estamos hablando de una decisión que está tomada desde fuera, desde una institución. Y es una cosa bien distinta. Y de verdad, elevemos un poco el discurso. Es que las políticas públicas de alimentación saludable no pueden apoyarse en este tipo de razonamientos, por favor. Es que esperamos un poco más de quienes velan por la salud de los más vulnerables, de quienes velan por la salud pública. Y además, creo que esto no es ni siquiera respetuoso y es algo mínimo que debería pedirse a las instituciones públicas, que sean respetuosos. Es decir, ofrecer alimentos a la población vulnerable, cuidar, que es la base de una sociedad bien estructurada y de unas instituciones públicas que se preocupen por sus ciudadanos. Cuidar a los más vulnerables es lo que nos da la medida moral como sociedad. Y si no somos respetuosos, si ofrecemos este tipo de soluciones, es más, si a veces humillamos a los beneficiarios de esa asistencia, me parece que estamos muy lejos de unos estándares mínimos que buscamos como ciudadanos y como sociedad. Y también como ciudadanía deberíamos revisarnos, creo, ¿no? Como esta idea, porque, insisto, si esto no reventó antes y si se pudo prolongar tanto tiempo, que no fue una semana ni fueron 2, si esto se pudo sostener durante tanto tiempo, es porque tampoco hubo un clamor popular diciendo esto que es una barbaridad, ¿no? Así realmente sostenido también en el tiempo por parte de la ciudadanía, ¿no? Generalizado. Sí, había gritos individuales, pataleos. Había protestas, sí, pero no había una cosa no había un consenso social sobre esto es una barbaridad, esto no está bien, ¿no? La organización colectiva, el grito colectivo y no individual. Eso porque es. El individual, claro que es significativo y claro que se pueden hacer cosas, pero son cosas mínimas, colectivicémonos. Eso es, entonces como eso faltó, también es importante que tengamos presente, para cuando lo pensamos en otros términos, esta historia de por lo menos que coman algo, es mejor que tengan esto a que no tengan nada. Bueno, pensemos primero cuál es el contexto en el que estamos y si realmente estamos en un estado de emergencia tal que admite ese tipo de razonamientos. O sea, si estamos, no sé, en un sitio en guerra, bueno, probablemente sí, en un momento puntual probablemente sí, pero si estamos en un contexto como el de España en el siglo XXI, en el año 2020 como estábamos o 2024 como estamos ahora, eso no se sostiene tan bien, ¿no? Algunas veces en este podcast hablamos de tomemos perspectiva desde 2 pasos atrás, o sea, no entremos en esas trampas argumentales, no entremos en esas trampas discursivas, vamos un paso para atrás, no respondamos a golpe de tuit, vamos a dar un paso para atrás, vamos a ver dónde están las trampas, vamos a localizar esos marcos y vamos a combatir esos marcos, vamos a combatirlos con argumentos y con otros marcos también. Vamos a establecer otros marcos. Eso es. Y fíjate, si volvemos al inicio, ¿no? Que hablábamos del chabolismo alimentario y todo esto al principio del episodio. Yo creo que está clarísimo ya ese concepto que has acuñado, todo lo que contiene, ¿no? Yo creo que nuestras oyentas y nuestros oyentes pueden hacer una idea muy clara de qué estamos hablando. Exacto, porque cuando pensamos, por ejemplo, y hacemos la analogía, ¿no? de una persona que está viviendo en la calle y es invierno y las condiciones climáticas son horrorosas y es todo tremendo, bueno, lógicamente, pues tener una chabola es mejor que no tenerla. Claro que sí. Por supuesto. Claro que sí, tener algo en lo que guarecerte, ¿no? Unos cartones, unas chapas, me da igual lo que sea, ¿no? Unos plásticos, lo que sea, que te proteja un poco de esa intemperie tan brutal, de acuerdo. Pero esa no puede ser la solución a largo plazo. Es que estamos hablando de algo que es más profundo, es que estamos hablando de dignidad, sí. De alimentación digna. Eso es. Especialmente para esas personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, y estoy pensando en personas que ni siquiera pueden quejarse, en colectivos institucionalizados, en personas mayores, en personas que tienen una demencia, en personas que están a lo mejor en una institución de salud mental y que incluso, aunque puedan quejarse, o sea, aunque no tengan un deterioro cognitivo que les impida quejarse, pero aunque puedan hacerlo, ni siquiera son escuchadas. Exactamente, o sea, esta idea de la alimentación digna creo que debería estar enmarcada e inscrita en cada política alimentaria, en cada plan de alimentación que se diseñe. O sea, no solamente que los alimentos sean nutritivos, que sean buenos para la salud y demás, sino que además sean disfrutables dentro de ese marco de salud y que sean respetuosos con las personas a quienes se van a ofrecer, ¿no? Porque lo contrario es justamente esto, ¿no? Lo del chabolismo alimentario, que es pensar que un recurso precario,
como puede ser una chabola, como puede ser una favela, es suficiente. Sí, vivir en chabolas como solución al problema de la vivienda. Pues cada uno su tienda de campaña con cartones. Claro, ¿hay un problema de vivienda? Pues hazte una chabola. Pues no. O sea, no. O sea, no, es que aspiramos a más. Por favor, no bajemos los estándares de lo aceptable hasta esos puntos. Eso es. Yo diría, o sea, realmente, con esto, una precariedad sostenida en el tiempo no puede ser la solución política a un problema que es estructural. Digo, y esto vale para alimentación y vale para muchas otras cosas. Vamos, es que no puedo añadir nada a esa frase. Hablamos de alimentación y es así, que no se puede pensar en vamos a poner aquí una tirita y con esto resolvemos este problema estructural que tenemos. Tenemos que ser más ambiciosos y tenemos que ser más exigentes como ciudadanos, ¿no? También en esto. Yo aquí, vamos, como idea, redondeando ya este capítulo, ¿Sí? La importancia de dar nombre a las cosas. Lo que no se nombra no existe. Cuando no tenemos un concepto que defina una situación de una manera clara e inequívoca, queda diluido, se percibe, está la idea, pero no tenemos manera de quejarnos, de reivindicar, de decir por qué está mal. Así que demos nombre a las cosas. Y luego yo me quedaría también con no comprar determinados discursos que son tramposos. Y lo estamos viendo, esos marcos que son tramposos. Y si hablamos de instituciones públicas que van a tomar decisiones sobre la alimentación de personas vulnerables, seamos ambiciosos, como tú dices, y también seamos un poquito menos clasistas. El error, desde luego, está, como has dicho, en pensar que un recurso precario es suficiente para atajar ese problema estructural. Y, amiga, yo creo que esta es otra batalla que luchar con una cuchara. O con varias. La mía está en alto y la tuya la veo desde aquí. Si te ha gustado esta batalla, sigue escuchándonos cada semana en todas las plataformas de audio. Comparte este podcast en tus redes sociales y envíanos tus dudas, sugerencias o etiquetas deleznables para que las analicemos a alaguerraconunacuchara@gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio.